El presidente Guillermo Lasso se reunió con los rectores de las universidades para analizar la ley de educación superior, el tema del presupuesto y la creación de nuevas carreras. En medio de nuevos allanamientos a la Contraloría General del Estado, hay dudas de quién dirigirá la institución, mientras el contralor Pablo Celi sigue detenido. 5 funcionarios de la Judicatura retenidos para investigaciones en Guayaquil. Se investiga una posible manipulación del sistema informático que asigna los casos a los jueces. Leve mejoría epidemiológica en el país. Las autoridades calculan que entre agosto y septiembre podrían descongestionarse las unidades de cuidados intensivos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Les informamos que los rectores de las universidades públicas, privadas e institutos de educación superior analizan con el presidente Guillermo Lasso la posibilidad de ampliar los cupos para la educación superior. Las autoridades universitarias dieron a conocer su postura. Francisco Garcés tiene un informe. Esta vez es el turno de la educación superior del país. Aquí el presidente Guillermo Lasso encabeza una reunión con los rectores de universidades públicas y privadas, además de institutos de educación superior de todo el país. El primer y principal tema de discusión son las futuras reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. El Ejecutivo ya ha hecho una propuesta preliminar y ha invitado a los rectores a participar en el debate. El gobierno invitó a los rectores de las universidades del país a aportar para la primera reforma a la Ley de Educación Superior. Lo hizo el presidente Guillermo Lasso, quien en Carondelet encabezó una reunión con más de 50 rectores de universidades públicas, privadas e institutos superiores de todo el país. Ahí el mandatario habló de la necesidad de aumentar la oferta de cupos, ya que anualmente se gradúan cerca de 200,000 bachilleres, pero solo hay 90,000 cupos en las universidades. La reforma que planteará irá a la Asamblea hasta la segunda semana de julio. Universidades libres y jóvenes libres. Territorio ecuatoriano. Universidades libres para poder expandir todas las carreras universitarias que ustedes crean necesarias y que demande el mercado y demande los sectores productivos y demanden los jóvenes. Dijo que las universidades deben establecer sus ofertas de carreras y sus sistemas de enseñanza con más libertad. 500 solicitudes represadas en la CENESID presentadas por ustedes, las distintas universidades del Ecuador, para que se aprueben nuevas carreras. Yo me pregunto, ¿acaso la CENESID es el genio de la lámpara maravillosa? Entre los rectores, Fernando Sempertegui de la Universidad Central dijo que las universidades pueden aportar si se les permite tomar iniciativas como ofrecer cupos específicos a ciertas regiones del país. En esas subregiones vale la pena construir consorcios de universidades, de las universidades que delimitan el entorno de la subregión, para ofrecer nuevas carreras en línea y semipresenciales con colaboración del sector privado, de la empresa privada. La reunión se ha extendido durante toda la tarde y a esta hora continúan los rectores analizando las propuestas del Ejecutivo y tendrán, según se ha dicho aquí en Carondelet, hasta la segunda semana de julio para presentar por escrito sus propuestas que abonen a una reforma a la Ley de Educación Superior que será enviada por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea. Aunque con una licencia ahora por enfermedad, Pablo Celi sigue al frente formalmente de la Contraloría, aunque se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito. La subrogación que ejercía Valentina Zárate terminó y hay incertidumbre en la institución sobre quién tomará las decisiones. Veamos.
Hace 5 días venció la licencia sin sueldo que solicitó el contralor Pablo Celi, quien sigue detenido en la cárcel 4 de Quito. Durante ese tiempo, Valentina Zárate le reemplazó en el cargo, pero una vez vencida la licencia, ella volvió a su puesto de subcontralora, lo que dejó en incertidumbre sobre quién toma las decisiones en la Contraloría. Celi, pese a estar detenido, ahora goza de una licencia por enfermedad ya que se contagió de COVID-19 y se conoce que no ha suscrito ningún documento extendiendo el encargo a Zárate. Automáticamente procede la subrogación a la autoridad inferior al Contralor. Pese a que Merlo considera que la subrogación es automática, la Contraloría informó que para que ésta se produzca debe haber un encargo formal, lo que no ha sucedido hasta el momento. No obstante, Merlo recordó que hay un precedente. Se produjo tras el término de las funciones del excontralor Alfredo Corral Borrero, cuando su subrogante, Genaro Peña, permaneció en el cargo de contralor casi por un periodo completo hasta que fue legalmente reemplazado. Pero lo más importante, Francisco y televidentes, es que este tipo de temas se resuelva lo antes posible para que de una vez se sepa qué ha pasado y desde luego pues se reorganice la Contraloría. Ahora la situación administrativa en la Contraloría aumenta la crisis en esa institución. No solamente el cambio de cabezas en las instituciones corrige el tema de la corrupción. Hay niveles de corruptela con funcionarios que han permitido una serie de comportamientos inadecuados. Y yo quiero ser categórico, no son los funcionarios, es un grupo, es un sector. Mientras se define quién estará al frente de la Contraloría, Celi sigue formalmente en el cargo y su abogado adelantó incluso que una vez que se termine la licencia por enfermedad, solicitará 60 días de vacaciones que tiene acumulados. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por supuesta usurpación de funciones en contra de Valentina Zárate, quien reemplazaba al contralor subrogante Pablo Celi. Este miércoles, Policía de Criminalística y un fiscal allanaron el nuevo edificio de la Contraloría, ingresaron a la Dirección de Talento Humano y al despacho de Zárate y se llevaron su expediente laboral y las acciones de personal. El juez de la Corte Nacional, Walter Macías, autorizó la diligencia luego de la apertura de la indagación que se originó en una llamada anónima al servicio de denuncias 1800 delito. El abogado de Pablo Celi conoció extraoficialmente que su defendido también es investigado en esta causa. Escuchemos. Tenemos conocimiento, solamente está para la doctora Zárate, pero el día de ayer nos informaron que era para el doctor Pablo Celi también. A simple vista se nota de que hay un afán de persecución dentro de este tema. También hay un tema de irse más allá de lo jurídico e irse a la espectacularidad, que es la cosa que nos está preocupando. Esta tarde la policía allanó 3 unidades judiciales en el norte de Guayaquil. El operativo se realizó como parte de una investigación que inició Fiscalía para desarticular una organización que supuestamente se dedicaba a manipular el sistema informático de la función judicial del Guayas con el objetivo de alterar los sorteos y direccionar los casos judiciales a ciertos jueces. Diego Cuenca sigue la noticia. La primera intervención policial ocurrió en la Corte Provincial del Guayas. Ahí la policía ingresó hasta el 3er piso, donde funciona el departamento informático. Los agentes revisaron la documentación y empezaron a extraer los aparatos tecnológicos. El director provincial del Consejo de la Judicatura explicó el motivo del allanamiento. La investigación que se está dando el día de hoy es por el tema de intersección de datos del sistema de sorteos del Consejo de la Judicatura. Y esto es un mensaje para todos los malos funcionarios que van a ser sancionados y puestos a la justicia. En simultáneo, la policía ingresó a la unidad judicial del Albán Borja en Guayaquil. Se llevaron computadoras y documentos en el allanamiento. También los agentes intervinieron en el complejo judicial de Florida Norte.
Producto del operativo, 5 personas quedaron retenidas para investigaciones. La Fiscalía sospecha que ellos habrían participado en la manipulación del sistema informático de la función judicial del Guayas para direccionar los casos a ciertos jueces. Los allanamientos se realizaron en 3 unidades judiciales de Guayaquil. Ahí la Fiscalía investiga el delito de acceso no consentido a un sistema informático. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, a través de un tuit dijo que presentó a Fiscalía la denuncia sobre presunto delito que deviene en manipulación de sorteos de causas en Guayas. No toleraremos ningún acto de corrupción. Trabajamos coordinadamente para sancionar a los responsables. Hasta el cierre de ese reportaje, los retenidos fueron trasladados a la Fiscalía La Merced, en el centro de Guayaquil, donde la fiscal recepta sus versiones. 10 agentes destinados a la seguridad y protección de los hijos del presidente Lasso retornarán a la Casa Militar tras la derogatoria del decreto ejecutivo que les facultaba recibir seguridad del Estado. Además, otros 10 agentes que protegían a los hijos del expresidente Lenín Moreno y a la ex vicepresidenta María Alejandra Muñoz dejarán también la custodia oficial. Paul Romero con el informe. Para conocer el alcance del decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lasso sobre el retiro de la seguridad y protección del Estado a sus hijos, a los del vicepresidente Alfredo Borrero, acudimos a la Casa Militar del Palacio de Gobierno para entrevistarle al general Pablo Almeida, encargado de cumplir con la orden presidencial. Nos explica que por el momento los 5 hijos del mandatario tienen 2 agentes de seguridad cada uno y que serán retirados dentro del plazo de 30 días que otorga el decreto. Esta es una decisión del señor presidente de la República. Él tiene toda la potestad, él ha hecho su análisis con su equipo asesor, con su equipo jurídico. Vamos a partir de un principio de austeridad que justamente el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso está manifestando. Son 10 agentes que volverán a sus funciones a la Casa Militar. El decreto también dispuso que las Fuerzas Armadas ya no proporcionen seguridad a las hijas del expresidente Lenín Moreno. 2 viven en el extranjero y 1 en Ecuador. Agentes que reciben del Estado pasajes, viáticos, salario, equipos. Los agentes, el momento que ellos salen, tienen que tener la disponibilidad de medios tecnológicos, armamento, material, equipo, si requieren vehículos para la movilización. Entonces, se optimizan esos recursos y, lógicamente, estamos cumpliendo el principio de austeridad. También 4 agentes destinados a la seguridad de 2 hijos de la ex vicepresidenta María Alejandra Muñoz dejarán la custodia. En total son 20 agentes que serán retirados para cumplir con el decreto. El beneficio de la seguridad a los familiares de los mandatarios fue firmado por el expresidente Rafael Correa en 2013 y reformado en 2017 cuando dejó el cargo. Ahora la seguridad se centrará en el presidente y vicepresidente de la República, sus cónyuges, el secretario de la Administración, a quienes resguardan personal calificado de Fuerzas Armadas. En su hoja de vida, intachable, en excelentes condiciones físicas, que tenga instrucción y entrenamiento para seguridad de personas importantes. Se hacen las pruebas de confianza, de tal manera que el personal que venga a trabajar acá en Casa Militar es seleccionado a través del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. La protección se mantendrá por 1 año para el exmandatario Lenín Moreno, quien cuenta con 6 agentes, su esposa Rocío González, que tiene 4, la ex vicepresidenta Muñoz con 2. Es decir, recibirán este beneficio hasta mayo de 2022. El COE Nacional anuncia que habrá un retorno progresivo al trabajo presencial en las instituciones del Estado a partir del 1 de julio. Justifican su decisión en una leve mejoría de la situación epidemiológica. Sin embargo, aún hay preocupación por la saturación en las unidades de cuidados intensivos. Byron Andino nos tiene las resoluciones de las autoridades. Las autoridades tienen nuevas disposiciones para retomar la actividad laboral presencial en Ecuador. El ministro del ramo, Patricio Donoso, indicó hasta cuándo regirá el teletrabajo en las instituciones. Extender la vigencia de la modalidad de teletrabajo en las instituciones del gobierno central y desconcentrado hasta el 30 de junio del presente año.
Entonces, el 1 de julio ya se implementará nuevamente la presencialidad. Por ello, las entidades deben presentar sus planes de retorno progresivo del personal, pero esto dependerá también de la situación epidemiológica de cada cantón. Y le vamos a poner una semaforización para que en esos territorios exactamente se restrinjan mucho más medidas nacionales o locales, o también aperturemos de manera ordenada de acuerdo a su situación epidemiológica. Según la ministra de Salud, ha disminuido la cantidad de personas que dan positivo en la prueba PCR, los contagios y habría bajado la cantidad de muertes en exceso en el país. Todo esto permitiría pensar en el regreso a la presencialidad, dice Jimena Garzón. Sin embargo, aún hay algo preocupante. Todavía tenemos un problema grave en lo que es las unidades de cuidados intensivos en el país. Nosotros recién veríamos un alivio en el sistema hospitalario a partir, esperemos que en agosto o en septiembre ya vamos a poder ir viendo una disminución de la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Todas estas medidas seguirán bajo análisis permanente del COE Nacional. Las autoridades vigilarán cómo evoluciona la situación epidemiológica para al mismo tiempo intentar una recuperación de las actividades en Ecuador. Es Televistazo y más noticias ahora. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, decidiría este viernes si pide licencia o vacaciones para no perder su cargo. En medio del proceso judicial que se lleva en su contra por presunto abuso sexual, la ausencia de 15 días que estaba vigente concluyó y deberá actuar formalmente. Patricio Díaz nos cuenta que una de las opciones implica la autorización de la Asamblea. El tiempo le va generando más dificultades al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Este jueves se cumplió el último día autorizado de sus vacaciones y él se mantiene detenido. Es investigado por presunto abuso sexual. Lo que nos dice la LOCEP es que tendría que incorporarse de forma inmediata al día siguiente, es decir, mañana. Pero el abogado del defensor del pueblo dice que no es tanto así, que eso no implica un abandono de cargo. También la ley orgánica del servicio público establece la posibilidad de que una persona solamente es considerada en abandono del cargo y tiene que empezar a tener sanciones o procedimientos administrativos cuando no se ha presentado 3 días consecutivos laborables a trabajar. Carrión así tiene 2 posibilidades: pedir licencia por 3 meses o hacer uso de más días de vacación que tendría pendientes. La decisión ya la tendrá que tomar él y a través mío lo anunciaremos mañana. En el caso de extender sus vacaciones, según Raza, al ser un derecho, la defensora del pueblo encargada no lo podría negar. Pero en el caso de la licencia por 3 meses, la ley dispone que esa solicitud sea autorizada por la Asamblea. Y ahí, nada es seguro. Tendremos que discutir el tema en el momento que llegue, que no ha llegado todavía, y allí decidir qué es lo que corresponde. ¿Podrían negarle la licencia? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que se podría negar la licencia. Habrá que ver en qué términos lo plantea el defensor del pueblo. Menos aún si en el legislativo buscan su destitución a través de un juicio político. Por 2 puntos importantes. El primero, que es incumplimiento de funciones, y también presunta vulneración de derechos humanos en contra de una mujer. La defensora del pueblo encargada además denunció que el considerar que el actual defensor ya no tendría la probidad para ejercer el cargo le ha generado dificultades. He recibido amenazas, estoy siendo intimidada, he recibido además boicot, he sido boicoteada en el trabajo al interno de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo se encuentra detenido desde el pasado 16 de mayo y ha concluido la instrucción fiscal. Se espera la convocatoria a audiencia. Un informe del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, permitiría el retorno a las funciones del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, que fue removido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en abril pasado. Paul Romero nos explica. El informe del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, con fecha 11 de junio, señala que Fausto Murillo Fierro no tiene impedimento para el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura. La polémica surge porque Murillo fue removido del cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 23 de abril, con base a un informe del entonces ministro de Trabajo, Andrés Ich, quien en cambio señaló que existe impedimento legal de Murillo porque antes de asumir la judicatura recibió una compensación de alrededor de $30,000 por 25 años de trabajo como juez. Con la nueva resolución del Ministerio de Trabajo, la defensa de Murillo exige su restitución. Deje sin efecto
esa decisión, que claramente es una decisión antijurídica, y proceda nuevamente a permitir al doctor Murillo que vuelva al cargo que estaba ocupando. Según María Fernanda Rivadeneira, integrante del Consejo de Participación Ciudadana, el organismo debe reconsiderar la votación. Revocar la decisión que hemos tomado, y lo digo que hemos tomado porque esta consejera fue parte de la mayoría en los que votamos a favor de la remoción del vocal, porque así en ese momento correspondía. Murillo además espera una decisión judicial por la acción de protección que presentó en contra de la decisión del Consejo de Participación. La Corte Provincial acepte el recurso de apelación, conceda la acción de protección y deje sin efecto la decisión de removerlo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana le corresponde llamar a sesión extraordinaria. Previo a ello, pues necesitamos también tener un informe legal. Mientras se espera una decisión definitiva, el reemplazo de Murillo en la judicatura es Elsie Celi. Mediante un decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó la prohibición de exigir copias de cédula de identidad y de certificados de votación para los trámites en entidades públicas. Qué bien. William Young con los detalles de esta decisión. Aunque no es algo nuevo, la decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, busca agilizar los trámites en el sector público, y así lo establece en el decreto 85 sobre los lineamientos para la realización de actos administrativos. En el artículo 2 precisa que en particular se prohíbe requerir copias de cédulas y certificados de votación. El notario Pablo Condo precisó que la prohibición está en solicitar las copias, sin embargo, sigue siendo necesario presentar el documento original para todo trámite. Tenemos la primera obligación es comprobar y verificar la entidad del compareciente. ¿Cómo hacemos esto? Solicitando la cédula. Ahora, la prohibición es de pedir la copia de la cédula. Esto no es nuevo, esto está desde el 2018. Se refiere a que esta prohibición ya se establece en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, vigente desde 2018, por lo que el decreto del presidente Lasso reafirma la disposición para que se cumpla. La intención claramente es agilitar los procesos. En las calles, los usuarios anhelan que no solo se reduzcan documentos, también que mejore la atención pública. Hay otro problema porque ¿de qué te sirve? Eliminan un documento, pero dentro vuelve a lo mismo. Entonces de nada te sirve. A veces uno viene, hace la consulta, le dicen que necesita la copia y es volver a salir de la fila, volver a regresar. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. 5 preguntas que abordan temas ecológicos, de reducción del número de asambleístas, de eliminación de sueldos vitalicios y libre acceso a la universidad. Fueron propuestas como parte de una consulta popular por el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez. El pedido fue presentado ante la Corte Constitucional para que califique precisamente su constitucionalidad. Dice que lo prometido es deuda y que no haber ganado las elecciones es apenas un detalle. Yacu Pérez acudió ante la Corte Constitucional para presentar un proyecto de consulta popular y fue donde ellos, como primer paso para que califiquen la constitucionalidad de las preguntas, que son 5, y se refieren a prohibir la minería metálica en fuentes de agua, páramos y humedales, a incorporar al ecocidio como delito en el Código Integral Penal, eliminar sueldos vitalicios de expresidentes y exvicepresidentes de la República, disminuir el número de asambleístas y garantizar el libre acceso a las universidades. Y que si le dan vía libre en la Corte acudirá entonces ante el Consejo Nacional Electoral para que le den los formularios y empezar con la recolección de las firmas, la parte más sencilla, dice. El 5% de los empadronados del país, de 10 millones de empadronados, requerimos 500,000 firmas y eso lo conseguimos fácil. El ex candidato a la presidencia de la República le hizo un llamado a Guillermo Lasso, que allí están los insumos, dijo que si se adhiere, él no se molesta. Si el Ejecutivo o cualquier otro quieren sumarse o mejorar o ampliar, incluso que no sean 5 preguntas, sería bueno que pregunten también sobre la seguridad social, si desean, la corrupción, bienvenido. Le estamos dando propuestas al presidente de la República, no solamente protestas.
Ahora hay que ver cuánto tiempo se toma la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la legalidad de las preguntas, que podrían ser algunos meses, reconoce Yacu Pérez, pero que, para ser sinceros, tampoco es que tiene apuro. Se integrará una alianza público-privada para hacerse cargo de combatir la desnutrición infantil en el país. La iniciativa contempla la entrega de 1 millón de vasos de leche durante los primeros 100 días de gobierno. María Mercedes Granda con el lanzamiento de este plan anunciado en Guayabamba. Tras más de un año de pandemia y como consecuencia de la crisis, 2.300.000 ecuatorianos pasan hambre. Así lo afirma la ministra de Inclusión Social, Mae Montaño, quien asegura que de esa cifra la mayoría son niños. En una familia de 5, 3 y 4 serán niños. Así que estaríamos hablando de 60% de niños. Por ello, el gobierno busca combatir este problema a través del Plan Nacional contra la Desnutrición denominado Ecuador sin Hambre, cuya primera etapa consistirá en la entrega de 1 millón de vasos de leche en los primeros 100 días de gobierno. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó el Centro de Desarrollo Infantil Guayabamba para dar inicio al proyecto. Los beneficiarios serán cerca de 13.000 niños y niñas que asisten a los centros de desarrollo infantil y a las casas de acogida del Ministerio de Inclusión Social en 19 cantones del país. Mediante una alianza público-privada, 100 productores de leche entregarán el producto para la distribución. Siendo la leche uno de los alimentos más completos, es una obligación moral alimentar al Ecuador y a sus niños. Esta etapa no requerirá inversión estatal. La ministra Montaño indica que tienen identificados los sectores en los que se enfocarán. Nacional, poniendo especial interés en provincias de la zona norte, la región fronteriza norte, porque ahí es donde hay más problemas de hambre, en la Sierra Central y en cantones como La Libertad y Salinas. Tanto madres como educadoras del Centro de Desarrollo Infantil agradecen la iniciativa. Atendemos a una comunidad vulnerable y les ayuda para mejorar su nutrición, puesto que la mayoría de familias son de escasos recursos. Es una gran ayuda para nosotros, ya que nosotros por nuestro trabajo tenemos que a veces descuidar a nuestros pequeños. Con el plan, el gobierno busca evitar que los índices de desnutrición se incrementen en Ecuador. Este viernes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunirá con su Frente Social para definir otras acciones destinadas a enfrentar este problema. Equipos de guardacostas participaron en una persecución contra 6 delincuentes que robaron una gabarra que transportaba camarón en el Golfo de Guayaquil. Ocurrió esta mañana cuando los ladrones sometieron a los guardias de seguridad y luego huyeron en lanchas. Diego Cuenca preparó un informe. Los guardacostas de la Armada emprendieron una persecución contra una banda de piratas en el Golfo de Guayaquil. Se conoce de que las embarcaciones que realizaron el robo eran 6. De las 6 hemos procedido a la aprehensión de 5 embarcaciones. Los delincuentes habían robado más de 24.000 libras de camarón que transportaban en una gabarra. Y pese a que tenían seguridad privada, los ladrones sometieron a los guardias. Le robaron lo que es el armamento que tenían y lo que son los equipos de comunicaciones y el tema de los documentos personales. Tras la persecución, la Armada capturó solo a una persona que estaba a bordo de una de las 6 lanchas en las que huyeron los delincuentes. Estas personas se lanzaron al agua y hemos logrado aprender a una persona. Los afectados relataron los momentos de terror que vivieron cuando los delincuentes les dispararon para robarle la mercadería, valorada en $80.000. Los guardias no hicieron uso de sus armas. Porque son, imagínense, 30 personas armadas para 2 guardias. Ahora personal de la Armada, con apoyo de la policía, busca a los otros 5 delincuentes. Y ahora una noticia lamentable. El cadáver de una ballena fue enterrado en la playa Varadero, balneario de Guayas. El mamífero fue grabado en la orilla de la playa por varios videoaficionados. Carolina Pilco nos informa que es la primera vez que se registra un hecho de este tipo en este sitio. Esta imagen sorprendió a quienes visitaban este jueves el balneario Playa Varadero, ubicada en la parroquia Pozorja, que pertenece a Guayaquil. Las olas golpeaban el cuerpo de la ballena jorobada, pero el mamífero no se movía. Esto preocupó aún más a los ciudadanos, quienes levantaron sus teléfonos y subieron las imágenes a las redes sociales, a la espera de que las autoridades atiendan la emergencia. Con su llegada se confirmó la triste noticia.
el mamífero estaba muerto. Miembros de la Asociación de los Comedores de Playa Varadero, pues, se activaron y consiguieron una máquina, la misma que está dando, pues, la sepultura, el entierro, pues, a este mamífero, que llegó aquí a primeras horas de la mañana en estado de descomposición. Seguidamente se gestionó también cal para neutralizar los malos olores que esta mismo emanara, ¿no? La corriente habría arrastrado el cadáver hasta la orilla. Fue necesaria maquinaria pesada para moverla. Luego, fue ubicada en un gran agujero en la playa y cubierta de arena. Es la primera vez que se reporta un evento de este tipo en Varadero, playa que en sus inicios fue noticia por este monumento. Ya son 2 las especies marinas que reposan en este balneario. Nos vemos, amigos, el día de mañana en Televistazo. Buenas noches.